Para esta semana de nuestro curso de lectura orante nos corresponde, según el sencillo plan que hemos propuesto, adentrarnos un poco en lo que es la historia de la lectura orante. La lectura orante de la Biblia se remonta a los padres de la Iglesia en el año 300 de nuestra era, pero solo se tiene un escrito con los cuatro pasos, los cuatro momentos, alrededor del año 1150, pertenecientes al monje Guido II, Guido el Cartujo, que ya en su momento vamos a poder profundizar más. Y sobre todo, desde ya uno ir asimilando que esta lectura orante lo que busca es facilitar la profundización de la palabra en busca del Señor en ella. Buscadores de la palabra, buscadores del rostro de Dios, buscadores de las huellas de Dios, porque toda la Sagrada Escritura está permeada de esa presencia potente, transformadora, arrolladora del Espíritu Santo. San Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia, que ojalá también este curso sea motivo para conocerlo más, llegó a afirmar: desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo. La lectura orante es un término latino que podría traducirse lectura espiritual, o mejor, lectura orante, o incluso, fijándonos en el verdadero sentido, nos llevaría a Deuteronomio 6, 4, 8 o al Salmo primero, en donde se nos invita a escuchar la palabra de forma meditativa. Entonces, el verdadero sentido puede ser escucha meditativa de la palabra santa. Entre los primeros expositores del método de la lectura orante encontramos a Casiano, a Jerónimo, a Agustín y Gregorio Magno en Occidente. Pero ya en el continente oriental vamos a tener a San Juan Crisóstomo, a San Efrén, que entre otros que fueron trabajando en esa reflexión que han permitido que hoy nosotros, creyentes del siglo XXI, nos acerquemos a la Sagrada Escritura desde esta propuesta, que es lo que vamos de alguna manera queriendo comprender para enamorarnos más de la lectura orante. Por eso, la lectura orante, además de ser un método de lectura personal, de orar la Biblia, es también la forma como se debería de sustentar, de fundamentar poderosamente la vivencia en cada comunidad religiosa, pero en cada comunidad parroquial, diocesana, en cada familia. La vida de la fe cristiana tiene que estar marcada por esa experiencia de la palabra que a nosotros nos encuentra, nos sorprende, nos interpreta, nos sana y nos envía como Jesús envió a los discípulos. Por eso, aquí estamos en esta semana queriendo conocer cómo es que nace, cómo es que esta realidad que ha llegado a influenciar tan poderosamente la vida de fe de los cristianos, de los católicos, cómo fue que fue surgiendo, apareciendo, adquiriendo forma. Y el concepto de lectura orante, lectura comunitaria, etcétera,
ya se encuentra desde Orígenes en el siglo III después de Cristo. Él utilizaba esta expresión en sus homilías dialogadas con el pueblo. Es siempre la lectura orante la que ha marcado, podemos decir, esa fuerza dentro de la perseverancia de toda la vida monástica, de toda la vida de las comunidades religiosas. Fue de los elementos fundamentales del proyecto monástico, por ejemplo, de Pacomio, Benito y otros grandes pioneros de la vida cenobítica. Por eso, raíces profundas. Y todas las reformas sucesivas que se fueron dando en la vida monástica siempre volvieron a tener como fundamento, como referente, la lectura orante. Es como el sello característico de estas experiencias, tanto de los cistercienses y de los cartujos. La vida cristiana es maravilloso saber que tenemos un alimento, una fuente a la cual siempre podemos acudir. Orígenes, les decía, fue el primero en utilizar la expresión lectura orante, afirmando que para leer la Biblia con provecho es necesario hacerlo con atención y constancia. Por ejemplo, decía, cada día, como Rebeca, tenemos que volver una y otra vez a la fuente de la Escritura. Y lo que no se consigue con el propio esfuerzo, debemos pedirlo en la oración. Orígenes decía, es absolutamente necesario rezar para poder entender las cosas divinas. Concluía él, de esta manera llegaremos a experimentar aquello que esperamos y meditamos. Orígenes, ya en estas afirmaciones podemos notar una síntesis, un resumen de lo que es la lectura orante, una síntesis de lo que viene a ser la lectura de la palabra en esa clave de oración. Entonces, la historia nos permite ver los caminos que ha recorrido este método desde sus primeros pasos hasta nuestros días. Y el núcleo sustancial de esta experiencia de lectura orante es siempre lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo, encontrarse con Él, dejarse transformar por Él. Esta es siempre la línea que va a estar recorriendo todos los años, todos los siglos, podemos decirlo, es lo que ha estado presente en el transcurso histórico. Aunque los métodos, los pasos, con el paso de los años, aunque parece repetitivo, se ha tenido que ir de alguna manera ayornando, ha sufrido algunas modificaciones, pero lo sustancial ha permanecido para siempre. Decirles, mis queridos hermanos, que la historia de la lectura orante es tan amplia como la historia de la misma Biblia. Porque cuando se presta atención nos damos cuenta que la enseñanza rabínica, la Torá, es eterna como eterno es Dios. Y hasta Dios hace lectura orante. Hasta Dios. Es un poco paradójico, o podemos decirlo, en este lenguaje hiperbólico, pero cuando lo reflexionamos nos damos cuenta que Jesús, judío, hacía lectura orante. Hasta Dios hace lectura orante. Desde el pueblo en sus orígenes ya aprendió a hacer lectura orante.
está todo el capítulo 8 del libro de Nehemías. Un ejemplo hermoso. Pero en el Éxodo, Moisés también con la palabra convoca, la palabra ayuda a tomar decisiones, la palabra proyecta en adelante cómo ha de ser la vida del pueblo. Orígenes, entonces, tanto como el mismo pueblo de Dios, como estos grandes monjes de la historia, nos han enseñado que una clave para perseverar en la vida cristiana es acercarnos a la palabra de Dios desde una actitud de oración. Las raíces judías, simplemente mencionarlo, ustedes van a poder tener el material, lo tienen para que puedan descargarlo, pero algunas observaciones simplemente desde esas raíces judías de la lectura orante y señalar aquellos términos que podríamos llamar los orígenes en donde el pueblo judío buscó comprender que la palabra era mucho más que simples letras o que un simple enunciado. Y ahí en esos orígenes de la lectura orante, entonces está el verbo hagad, meletei en griego, meditari en latín. Y el sustantivo hagadad lo van a tener por escrito, así que no se preocupen, porque esto nos ayuda. Pero lo importante es aplicar lo que significan estos verbos, que en su sentido originario vienen a indicarnos que la palabra hay que rumiarla. Su sentido originario es murmurar, gemir, proyectar. Y aquí entonces el meditar, el murmurar, el gemir, que implican una acción reflexiva y meditativa y que en definitiva vienen a constituir la expresión más natural y genuina de las experiencias que tanto los judíos piadosos, el creyente israelita nos ha transmitido en los textos sagrados. Textos sagrados que encontramos en abundancia, gracias a Dios, en su palabra, en la palabra escrita. Por ejemplo, los salmos, el primer salmo con que se abre el libro de los salmos, el Salmo 1, bienaventurado aquellos que meditan la palabra de Dios de día y de noche, aquellos que no están en tertulia de mofadores, en ellos se complace Dios, Yahvé, porque ellos meditan su ley de día y de noche. Y ahí va desarrollando todas las consecuencias lindas que tiene. Así que el libro de los Salmos está todo permeado por esa experiencia religiosa del pueblo, de la lectura orante. El sustantivo Hagadad, que indica especialmente cómo se explican los textos narrativos, históricos de las escrituras judías. Está todo fundamentalmente en el contexto de las celebraciones litúrgicas, tanto en las sinagogas como en el templo, al menos hasta el año 70 después de Cristo, fecha de su destrucción. Y la más famosa Hagadá para el pueblo judío es la Pascua. La Pascua, una experiencia marcante para el pueblo, un antes y un después. Y la Pascua que siempre debería de estar presente en el pueblo. Hasta hoy nosotros la seguimos celebrando. Formas de escuchar, de vivir y que la palabra implique la existencia. Raíces judías están en todas las sagradas escrituras, ya les decía,
Es esa experiencia que también a nosotros nos anima hoy para que la palabra de Dios nos toque desde la situación concreta, histórica, existencial, y nos permita, sin desconocer que nuestra vida tiene unos sustentos que hacen parte también de la historia, porque todos somos también hijos de esa historia, valorar la lectura orante como algo que no es que nace de un momento a otro, que a alguien se le ocurrió, sino reconocer que ha tenido ese camino, ese proceso, y que hoy la Iglesia nos la vuelve a proponer como un medio probado que nos permite tener experiencia de Jesús amigo, de Jesús maestro, de Dios que es Padre y es misericordia. No podemos olvidarnos que la razón por la que hacemos lectura orante es Jesucristo, porque queremos tener experiencia con Él. Material está para que ustedes lo profundicen, lo estudien. Esperamos sus comentarios, esperamos sus aportes, esperamos actividad en esta plataforma virtual del curso que estamos llevando adelante. Ánimo, hay que perseverar. Cualquier duda, procuraremos estar prontos para poder evacuar con la ayuda también de los más expertos. Dios los bendiga. Seguimos en contacto. Hasta luego.